Bona tarda i benvingudes i benvinguts a la conferència Senyals del futur del treball i la gestió de persones, organitzada per la secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat serà gravada i que tindrà 1 hora i mitja de durada des de les 7 fins a les 8 i mitja aproximadament. La sessió serà en format híbrid. Per tant, és molt important que els assistents en format presencial, si voleu realitzar alguna consulta al ponent, que utilitzeu el micròfon de mà. Per altra banda, els assistents en format online, durant el torn de preguntes, únicament podreu enviar les vostres aportacions a través del xat, que teniu disponible a la barra d'eines de la plataforma, a la part inferior de la pantalla i adreçant-vos al Departament de Formació del COP. Nosaltres, en la mitja hora final aproximadament, les exposarem en veu alta. També informar-vos que l'organitzador de la citada sessió informativa prohibeix expressament el registre audiovisual i la seva posterior difusió. Com veieu, l'activitat serà impartida pel Rafael Díaz i moderada i coordinada per l'Adrián Guerrero, que és el coordinador de les activitats formatives d'aquesta secció. Així doncs, iniciem l'activitat. Quan vulguis, Adrián, pots començar amb la presentació. Gràcies. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ana, por la introducción. Y bueno, bienvenidos a todos los que estáis en presencial y en remoto, en nombre de la sección de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo. Hoy estamos muy contentos porque es la primera actividad que hacemos como junta, además de la que hicimos de presentación en sociedad, de darnos a conocer y que algunas personas ya pudisteis estar. Entonces, este otoño hemos preparado una serie de actividades que vais a ver que incluso la propia puesta en escena ya va a ser algo diferente de juntas anteriores. En esta ocasión lo que pretendemos es ir hacia una psicología que apueste por abrirse más allá. Hoy estamos en esta sala, pero va a entrar mucha influencia de lo que está pasando en el mercado y a las empresas a día de hoy. Y lo vamos a hacer siempre desde una voluntad científica, que es así como concebimos en la sección nuestra profesión de Psicología de las Organizaciones de Trabajo. Queremos basarnos en la evidencia y a partir de ahí pues, generar nuestra práctica. Por eso queremos comenzar con esta conferencia tan especial y quiero aprovechar para también anunciar qué tenemos por delante en este otoño. Además de tener la de hoy, de Senyals del futur del treball i la gestió de personas, dentro de un mes exactamente, el 9 de octubre, tendremos una dedicada al desarrollo organizacional. En esta ocasión hablaremos de enquadrament general del desenvolupament organitzacional i els seus diferents corrents, així com el DO d'Itamar, diferències i valor afegit. Hay que tener en cuenta que Itamar es una persona de referencia en Cataluña y dedicaremos, unas personas ya me decís que sí, pues dedicaremos un espacio a reflexionar pasado, presente y futuro de este trabajo, ¿no? El 16 de noviembre tendremos un taller de una materia muy en auge a día de hoy, que son los valores organizacionales, y haremos un taller dedicado a evaluarlos. Se titula L'acció de avaluar els valors en el cicle de vida de la persona empleada. No solamente veremos técnicas para seleccionar en base a los valores, sino durante todo el ciclo de vida. Y finalmente, el 28 de noviembre, cerraremos esta primera temporada de otoño con una jornada por todo lo alto. Haremos una jornada de psicología económica. Es la segunda que celebramos, después de la buena acogida que tuvo la primera. Y el título es Segona Jornada de Psicología y Salud Económica, dedicada en homenaje a Ismael Quintanilla. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a estar con Rafa Díaz. Y muchísimas gracias por venir, Rafa. Encantado. Rafa es también equipo de la Junta Directiva de esta sección. Y Rafa, pues es psicólogo, por supuesto, de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo por la Universidad de Valencia. Durante más de 12 años ha ocupado cargos directivos en una consultoría multinacional, desarrollando proyectos nacionales e internacionales, diferentes sectores, tamaños de empresa. Y después de esta trayectoria, pues
paso a Future for Work Institute. Es un observatorio independiente de tendencias de recursos humanos y por eso verdaderamente de lo que nos va a hablar hoy lo ve en su día a día y nos va a dar una ventana. Además de tener este rol actual como socio de Future for Work Institute, pues Rafa es profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona en estas materias. También pues, participa en medios, artículos y presenta un podcast titulado El futuro del trabajo. Es una persona que verdaderamente nos va a poder hablar de esta materia y quiero introducirlos con algunas preguntas para empezar a abrir la mente. ¿Hacia dónde se dirige el mundo del trabajo? ¿Qué retos y oportunidades se presentan ante nosotros? Que somos los profesionales responsables de gestionar esto. La invitación de hoy es profundizar en estudios, en evidencia, para ver enfoques, tendencias que nos puedan ayudar a dar respuesta a estas preguntas. Pero no solamente queremos hacer un análisis teórico, un análisis más académico, como en la universidad, sino que quisiéramos salir de aquí con rumbo a la acción, basándonos en estas evidencias. Queremos estar anticipados a las tendencias emergentes y a partir de ahí construir este futuro como responsables. Entonces, en el día de hoy, pues queremos analizar estas señales, ver estas claves fundamentales para ver cómo acercarnos a la gestión de personas en diferentes escenarios que ya empezamos a ver. Nosotros desde la sección creemos que es nuestra responsabilidad como psicólogos de las organizaciones y del trabajo de entender esos cambios para poder guiarlos y apoyar a las organizaciones hacia ese futuro y esa transición hacia un nuevo mundo del trabajo. Entonces, hoy lo que os invitamos como primer paso es abrir vuestras mentes y reflexionar juntos para pasar a la acción. Muchas gracias, Rafa. Te cedo la palabra. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo me voy a levantar porque a mí estar sentado y más a las 7 de la tarde, pues ya podría ser, si no al final puede ser que la conferencia acabe siendo un tostón para todos, ¿no? Porque la energía ya a estas horas empieza a caer, entonces yo creo que si estoy de pie, pues bueno, estaré más activo y podré trasladar mejor las ideas que quiero compartir hoy con todos los que estéis aquí y con los que están en casa también. Para mí bueno, cuando me plantearon desde la Junta que hiciese esta sesión, para mí era todo un reto, ¿no? Porque, como bien anunciaba Adrià, nosotros desde Future for Work Institute, este es nuestro objeto de estudio y de trabajo, ¿no? Nos dedicamos completamente a esto. Entonces, para mí era un reto elegir y enfocar, ¿no? O sea, cómo enfocar esta conferencia para que aportase valor, ¿no? al colectivo de psicólogos o del colegio de psicólogos y de psicólogos de trabajo y de las organizaciones. Y al final he optado por un formato que pretende ser bastante provocador, ¿vale? Porque, como veréis, voy a hablar bastante poco de psicología. Pero creo que es bueno. O sea, normalmente desde los profesionales de psicología es una profesión y también dentro de las áreas de recursos humanos que normalmente miran mucho a la persona, al grupo y a la organización, pero a veces se les olvida mirar un poco más hacia afuera, ¿no? O mirar un poco más allá, ¿no? Y eso es lo que yo voy a intentar trasladaros hoy. O sea, por un lado, pues bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Con unas líneas muy, muy generales, porque si no podríamos estar toda la tarde hablando de eso, porque están pasando muchísimas cosas. Luego intentaremos hacer, haré una pequeña retrospectiva de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y todo esto a qué se debe, analizando un estudio que hicimos nosotros en 2020, en plena pandemia,
donde preguntamos a profesionales de recursos humanos cómo va a cambiar esto, ¿no? Entonces vamos a ver que realmente los buenos predictores que fuimos, ¿no? Qué cosas han cambiado, qué cosas no han cambiado, incluso cosas que no esperábamos y que también han cambiado, ¿no? Porque siempre que hay momentos como de crisis, como esa pandemia que vivimos, pues hay sucesos que no previstos que suceden, ¿no? Por distintos factores, como también luego veremos. Y nada, acabaremos pues, dando algunas pinceladas que pueden ayudar a los psicólogos del trabajo y las organizaciones y a los profesionales de recursos humanos a coger ciertas tendencias que vienen de fondo y que nos pueden ayudar a interpretar todo esto que está sucediendo y a ayudar todavía más a las organizaciones. Bueno, espero que la introducción os haya parecido interesante. Vamos a arrancar. A ver, espera, creo que la ha apagado. ¿Qué funciona? Exacto. No, igual lo que pasa, esperar un segundo, que tengo que marcar aquí para que pase. Efectivamente. Muy bien. Como os decía, lo primero es dónde estamos. A mí, bueno, y a nosotros dentro de Fit for Work Institute, a la hora de analizar, nos gusta mucho entender pues bueno, que todo lo que sucede al final es de una perspectiva sistémica, ¿no? Y realmente hay factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legislativos, incluso naturales, que están en movimiento. Y lo que está pasando actualmente es que todos estos factores se están moviendo todos muy rápido y pueden anticipar una posible tormenta perfecta, ¿no? Realmente hay muchas cosas aquí que, pues a nivel político, mirar cómo estamos en este país sin gobierno de momento y a ver cómo evoluciona, o las tensiones que hay, por no hablar de geopolítica, ¿no? Tensiones que ahora mismo Israel y Palestina, y cada día tenemos una Ucrania, etcétera. A nivel económico, por supuesto, pues bueno, luego repasaré un poquito más el detalle para que veáis y entendamos cómo esto nos está afectando. A nivel social también se están produciendo grandes cambios, que también hablaré un poquito de ellos. A nivel de tecnología se avecina una de las mayores revoluciones que hemos vivido en los últimos años. A nivel legislativo, por supuesto, y del cambio climático, ¿qué más voy a añadir, ¿no? O sea, todo esto hace que al final las organizaciones se muevan en un entorno tremendamente inestable. Y eso hace que la función de personas pues cada vez sea más compleja. Y eso es un poco lo que también vamos a profundizar, ¿no? A nivel de análisis, a nosotros nos gusta mucho bueno, lo que veis. Esto es un gráfico que aparece todos los años, que es el Global Risk Report que hace el World Economic Forum. Y a mí nos gusta especialmente porque representa muy bien que al final todos estos efectos están en movimiento y que unos pueden derivar un riesgo en los demás, ¿no? O sea, realmente al final hay factores económicos, sociales, tecnológicos que están en continuo movimiento, y un movimiento tecnológico puede derivar en otro tipo de riesgos, ¿no? Y todos estos, como el factor también medioambiental, por supuesto, o sea, es medioambiental, tecnológico, bueno, los que hemos visto, ¿no? O sea, realmente estamos en un mundo en el que hemos aprendido también que todo es bastante ligero e inestable. O sea, que puede pasar algo que realmente altere más de lo previsto las normas, ¿no? Además, también estamos en un momento en el que... espera, voy a mover esto porque los que estamos en la sala no lo vemos bien. Esperad, disculparme. Lo muevo aquí arriba, que creo que molestará menos. En el que estamos perdiendo la confianza en las instituciones. Aunque este gráfico sí que nos muestra, esto es un estudio que hace sobre la confianza la consultora Edelman todos los años, y sí que estamos viendo que a nivel de negocios hay una cosa que se está viendo y se está haciendo bien desde las organizaciones, y donde yo creo que el rol de recursos humanos o del psicólogo del trabajo de las organizaciones es importante, y es ser percibido cada vez como más éticos, ¿no? Dentro de esa línea que sube en business nos hace ver que cada vez somos percibidos como más éticos, ¿no? Pero eso al final no quita
que todo el resto de instituciones, incluso los negocios, sean cada vez menos confiables, ¿no? para los ciudadanos. Eso que hace que cada vez tenemos menos confianza en todas las instituciones. Y esto también es importante a la hora de gestionar personas. O sea, si tú no crees ni en tu gobierno, ni en tu organización, ni en las ONGs, ni en los medios de comunicación, necesitas creer en alguien, ¿no? ¿Qué información es válida o qué información es verdadera, ¿no? También, además, ¿qué estamos viendo? Este gráfico es un análisis que hace una compañía que se llama IoT Analytics, que lo que hacen es analizar todos los reportes que hacen los CEOs de las empresas a sus accionistas. Entonces, al final lo que muestran es un análisis que hacen con inteligencia artificial, semántica, y donde clasifican los temas de los que más se hablan, ¿no? Bien, sobre todo, que ya sean por emergentes o que cada vez son más importantes, ¿no? El eje arriba más emergentes, a la derecha más importante, ¿no? Entonces, bueno, vemos, este es el escenario que teníamos en 2022, ¿no? Donde realmente se hablaba mucho de una recesión, del economic slowdown, y veíamos, pues bueno, la invasión de Ucrania, la sostenibilidad, etcétera. ¿Por qué he puesto este? Aquí es donde estábamos hace un año. Pero si nos vamos hoy, claro, vemos que hay cosas que realmente han cambiado bastante. Y hay un tema que es la inteligencia artificial, que no sé si la estáis viendo, pero aparece en toda la parte de toda la capa de arriba. O sea, como os decía antes, también estamos en un mundo donde se avecina un cambio tecnológico realmente importante y muy asociado a estas nuevas tecnologías que están apareciendo, ¿no? Además de, por supuesto, los miedos económicos, o sea, hay muchísima incertidumbre económica, que luego también entraré en detalle de algunos de estos factores, y la sostenibilidad, ¿no? Que es otro de los temas que también todas las organizaciones están mirando. Además, pues bueno, todo esto nos aflora muchas señales, ¿no? Todas estas palabras que veis ahí o todos estos términos son señales que nosotros vamos recogiendo, ¿no? De todos estos sucesos que van pasando y que tienen un impacto y que nosotros intentamos de ordenar, ¿no? Al final, lo que voy a intentar es ordenaros parte de todas estas señales, porque como veis son muchas y no están todas, o sea, aún hay más, ¿no? Porque estamos en un mundo que cambia mucho y muy rápido, ¿no? Pero bueno, ¿qué le está pasando al trabajo y a las personas? ¿Vale? Y nosotros nos enfocamos, o yo me he enfocado bastante para esta parte en nuestro país, para entender por qué las personas están como están dentro de las organizaciones en general, ¿no? Están pasando sucesos que muchas personas y muchas áreas de personas con las que nosotros hablamos nos dicen que son nuevos. O sea, están habiendo mecánicas y situaciones en las empresas que hasta ahora no pasaban y ahora están empezando a pasar, ¿no? Y esto es por distintos factores. Hay uno importante que, como todos sabéis, pues bueno, todo el tema del IPC, la inflación, todo esto está disparado y esto tiene un impacto al final tanto para los negocios como para las organizaciones. Esto que está llevando la inflación, por supuesto, a la subida de los tipos de interés, que también tiene un impacto en la financiación de las organizaciones, en las inversiones, incluso para los ciudadanos, si quieren conseguir una hipoteca hoy, es mucho más caro que hace simplemente unos años, ¿no? Claro, ¿y qué estamos viendo además? Que cuando vemos el PIB, bueno, vemos que ha habido un crecimiento del 13,7%, ¿no? Que a priori, ostras, pues si vemos este análisis 19-23, estamos teniendo un crecimiento que parece que no ha sido malo, pero vamos a ver todos los datos en perspectiva, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que los ocupados por rama de actividad está creciendo, o sea, se está generando empleo también. O sea, cada vez hay un 4,3% más de empleados. ¿Pero qué está pasando? Que las horas trabajadas son menos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al final hay más personas con más contratos, pero los contratos son de menos duración, ¿vale? Entonces,
claro, las horas ocupadas están bajando. Entonces, todo esto genera una nueva dinámica del mercado de trabajo. Pero además que estamos viendo que el IPC acumulado, cuando nos vamos a... Esperar, que no se ve el dato. Perdonad que esté aquí moviendo un poco. El IPC acumulado, cuando lo vemos en perspectiva, está en un 13,4%. O sea que si nos fijamos, es muy parecido a este PIB del 13,7%. Pero además, que estamos viendo que los incrementos salariales pactados son del 11,6%. ¿Eso qué quiere decir? Al final, que la capacidad adquisitiva de las personas está bajando. Personas que están cobrando más dinero, pero su capacidad de compra es menor. Entonces, esto está generando tensiones en las organizaciones. ¿Por qué? Porque las personas realmente, aunque estén ganando más dinero, tienen menos capacidad de compra, menos capacidad de ahorro, y todo esto altera la organización, ¿no? Por muchos otros factores, pero este yo creo que es un factor importante y que explica sucesos que hemos oído hablar, como pues es que los ingleses son muy buenos para las etiquetas, ¿no? Lo del quiet quitting, ¿no? Poner límites al trabajo, ¿no? Que las personas que dicen que trabajan las horas que trabajan y no trabajan más. O la gran renuncia, ¿no? Al final, detrás de esas etiquetas que salen en prensa, lo que viene detrás es que las personas están percibiendo menos por el trabajo que hacían. Entonces, esto es algo que desde las áreas de persona y los psicólogos de organizaciones tienen que entender. O sea, no es solo un tema de motivación, no es solo un tema de engagement, hay un tema muy básico y es que las personas ganan más dinero del que ganaban antes. Y la vida es más cara. Además, ¿qué más estamos viendo? Que la ocupación, o sea, cada vez estamos ante una fuerza de trabajo o unos empleados cada vez más mayores. O sea, al final estamos viendo cómo también la edad de las personas ocupadas en nuestro país está avanzando. Que también esto nos ayuda a explicar. Y sobre todo que también las personas pues cada vez tienen más miedos. O sea, nos estamos encontrando, este también es otro dato de Edelman, como las personas tienen miedos, pero miedos que van más allá. Disculpad los que estáis en la sala y los que estáis fuera, pero quiero que se vea bien los datos de la presentación para que se puedan leer también las diapositivas. Además de los dos grandes miedos que aquí podemos comparar los miedos que tenían las personas en el 22 con los que tenían en el 23. O sea, como veis, en el 2023 el 89% de las personas tiene miedo a perder el trabajo, que esto es un mecanismo que si se gestionan personas es fundamental de entender. O sea, el principal miedo que tienen las personas en sociedades como las nuestras es en perder su trabajo. Entonces, es un tema creo que especialmente relevante. Y luego también la inflación, ¿no? O sea, ¿cómo voy a seguir perdiendo capacidad adquisitiva si esto sigue subiendo? Además de, por supuesto, el cambio climático, pero es que además empiezan a aparecer miedos distópicos. O sea, ya empezamos a creer que es posible guerras nucleares, escasez de alimentos, cortes de energía. O sea que estamos empezando a sentir ya todas las personas un poco ese caos de cosas que se están moviendo que nos pueden impactar de una manera mucho más directa, ¿no? Entonces, este es otro elemento que yo creo que es importante entender cuando analizamos e intentamos entender por qué las personas están como están dentro de su organización. Y, por supuesto, la confianza en las empresas cae, o sea, y en España más. O sea, aquí menos de la mitad de las personas de la población, o sea, esto es una muestra de población, pues más de la mitad no confían en las empresas, ¿no? Entonces, claro, todo esto hace un caldo de cultivo en el que gestionar personas hoy en nuestro país es tremendamente complejo. Es y aparecen elementos que hasta ahora no habían aflorado. Y tensiones y situaciones en las organizaciones que son, o que por lo menos necesitan ser abordadas de un modo distinto, ¿no?
más allá de las cosas clásicas que se han hecho dentro de las áreas de gestión de personas. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Esta es la parte que yo creo que también nos puede dar pistas de estas señales y de cómo han ido pasando cosas que también nos ayudan a entender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y es lo que decía, lo que cogemos como referencia es este estudio que hicimos en noviembre, publicamos en noviembre del 2020, cogimos datos, yo creo que cogimos los datos antes del verano o a la vuelta del verano. Sí, sería a la vuelta del verano probablemente. Y al final lo que preguntábamos es cómo trabajaremos en nuestras empresas cuando termine la pandemia. En plena pandemia, vamos a ver, ¿no? Claro, aquí había resultados que aparecieron, ¿no? O sea, una de las preguntas que preguntábamos era qué porcentaje de vuestro trabajo se va a poder hacer en remoto cuando acabe la pandemia, ¿no? ¿Y qué veíamos? Veíamos tres sectores que subían significativamente. O sea, de hecho, Banca y Seguros pasaba de tener un 20% de teletrabajo a tener un 80% que estimaban, ¿no? O IT y telecomunicaciones del 60% a casi el 100%, o el sector farma, ¿no? O sea, que realmente sí que había ciertos sectores donde se veía que el teletrabajo o el trabajo remoto iba a ser más adoptado que en otros. Sí que es verdad, o sea, y viendo ya un poco más en perspectiva estos datos, que estos sectores sí que fueron de los que más avanzaron respecto a lo que tenían de trabajo remoto. Incluso en el sector IT determinados perfiles ya solo se pueden contratar en remoto. O sea, no salen al mercado para trabajos híbridos, ni incluso hay una guerra global por el talento digital. O sea, hay personas en Barcelona trabajando para compañías francesas, alemanas o norteamericanas, ¿no? Porque además se han dado cuenta que aquí hay mucho talento IT. Entonces, son cosas que estamos viendo, ¿no? Pero a pesar de ello, o sea, cuando vemos datos, disculparme, cuando vemos datos acumulados, ¿no? Estos son los datos oficiales que tenemos sobre las personas que trabajan desde el hogar ocasionalmente o más de la mitad de los días. Vemos que antes de la pandemia estábamos más o menos en un 8%. Subimos mucho durante la pandemia, pero llegamos a máximos que no llegó al 20% de la población activa. Y ahora hemos llegado a un estatus desde 2021 hacia adelante, donde nos estamos moviendo entre el 12 y el 14%, ¿no? De personas que trabajan o más de la mitad de los días ocasionalmente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ha habido un avance? Sí ha habido un avance, pero sí que es verdad que depende mucho de la función, de la organización, de cada uno de los trabajos. ¿Teletrabaja todo el mundo? No, no teletrabaja todo el mundo. Trabaja el 14% de la población activa, ¿no? Que yo creo que sí que es, sobre todo, organizaciones más grandes donde han avanzado mucho en esto, tienen la percepción de que son más personas y más compañías las que han teletrabajado, pero realmente nos movemos en ese 12%, entre el 12 y el 14%. Estos son los datos del último trimestre, veremos cómo evoluciona, pero bueno, parece que nos estaremos moviendo por ahí. Puede ser que haya una sorpresa y siga subiendo. La sensación también por las conversaciones que vamos teniendo nosotros con nuestros clientes es que parece que el híbrido va a ganar más posicionamiento a lo que es el remoto, ¿no? Incluso el presencial. Cuando nos vamos a datos globales, esto es bueno, un estudio que hace Nick Bloom, que yo creo que es los que trabajan más serios este tema. Ellos hablan de que al final el que gana es el totalmente presencial, ¿no? O sea, y estiman pues eso, que el 58% más o menos de la población al final tienen trabajos de primera línea y que nunca van a poder no trabajar, pero sí que es verdad que son trabajos con unos perfiles bastante concretos, ¿no? Son gente, pues eso, menos cualificada, con menos salario, o sea, tiene unas características también que esto también puede causar situaciones complejas de manejar dentro de las organizaciones, ¿no? También el híbrido, que está solo un 30% y normalmente pues son perfiles más cualificados, y el full remote especialmente para los IT, ¿no?
Luego, otra cosa que nos preguntábamos, ¿aumentará la automatización de las tareas y procesos? Pues aquí la muestra que teníamos nos decía que el 80% que sí, que sin duda esto que estábamos viendo en la pandemia nos iba a ayudar a automatizar. ¿Qué estamos viendo? Que realmente cuando vemos datos macro sí que está habiendo más automatización, pero no una cosa espectacular. Estos son datos de robots industriales, o sea, hay un crecimiento del 6%. Lo que sí que estamos viendo es que de repente ha aparecido una tecnología que puede revolucionar todo esto. No quiero hablar mucho de la inteligencia artificial, podría estar hablando toda la tarde de ello y creo que esto puede dar paso a otra conversación o otra sesión, pero sin duda estamos ante una tecnología, los modelos amplios de lenguaje como GPT, que es lo que hay por debajo de ChatGPT, que ya se estima que puede tener un gran impacto y sobre todo en perfiles que a priori no estaban amenazados con la automatización, ¿no? He traído aquí un par de datos, ¿no? para también compartirlos con vosotros. Este es un estudio que salió hace un par de semanas, el Jobs of Tomorrow del World Economic Forum, que hablan del impacto de estos tipos de modelos de inteligencia artificial generativa en los trabajos. ¿Y qué es lo que nos dicen? Pues bueno, que por ejemplo funciones como recursos humanos, con esta tecnología se puede automatizar el 22% de sus tareas o de sus trabajos, se aumentarán el 35% y tendrán poco impacto en un 41%. O sea que realmente, pues bueno, más del 50% de las tareas de las áreas de personas se ven afectadas de una u otra manera por esta tecnología, ¿no? Y ya si nos vamos a perfiles al detalle, pues bueno, vemos cómo los roles de formación y desarrollo se verán muy impactados, sobre todo en una aumentación. O sea, realmente el trabajo de los profesionales de formación y desarrollo se verá muy mejorado por el impacto de esta tecnología. Estas son las predicciones que dicen. Pero bueno, hay muchas, como os decía, podría estar hablando toda la tarde de la inteligencia artificial generativa porque es un tema que estamos analizando muy en profundidad, pero sin duda estamos ante una tecnología que va a cambiar muchos paradigmas sobre el mundo del trabajo y va a cambiar muchas cosas dentro de las organizaciones, ¿no? Porque además hay mucho dinero, mucho talento y compañías muy grandes trabajando para que estos modelos salgan hacia adelante. En cuanto al descenso de números de reuniones y encuentros cara a cara, esta era otra. Van a disminuir las reuniones y los encuentros cara a cara. Era una de las hipótesis también que iba a traer la pandemia. Lo primero que vimos que lo que hizo fue disparar las reuniones, ¿vale? Es verdad que virtuales, pero nos pasamos, ¿no? O sea, un 148% de crecimiento en meetings entre febrero de 2020 y febrero de 2021. O sea, imagino que todos en vuestras organizaciones habéis vivido la muerte por Teams, ¿no? O sea, de estar sentados cada media hora y no tener tiempo casi ni de levantarte a beber agua. Esto es algo que ha sucedido, o sea, realmente como no estábamos preparados para trabajar de esa manera, las reuniones se han disparado. ¿Y qué es lo que ha pasado además? Que ese nivel de reuniones se está manteniendo. O sea, es verdad que sigue habiendo encuentros, empieza a haber encuentros más presenciales, pero el nivel de reuniones no acaba de bajar, ¿no? Sí que es verdad que están apareciendo, bueno, estos son otros datos también que ha presentado este año Microsoft en un análisis que hace que al final el principal problema que declaran los trabajadores dentro de su productividad es tener muchas reuniones y que sean ineficientes, ¿no? O sea, además, en Teams se hacen las reuniones bastante más, ¿no? Pero esto daría para otra sesión también en sí misma. Y bueno, están apareciendo cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo, este es el CEO de Shopify, que es una startup, que lo que ha decidido es que a partir de ahora todas las reuniones que se realicen les va a poner el precio precio hora de cada una de las personas que están dentro de la organización. Entonces, cada uno cuando convoca va a saber lo que le cuesta a esa organización esa reunión, ¿no? O sea, si hoy todos los que estamos aquí fuéramos de la misma empresa, pues claro, sería todo el salario de 15, 20 personas, ¿no?
cuando convocas a alguien, ¿no? Para que todo el mundo piense y sea consciente de la inversión que está haciendo, ¿no? Y que sea visible para todos, además. O sea, que todo el mundo sepa lo que cuesta estar en esa reunión. Incluso si tú crees que no estás, poder salir de ella para que el precio baje, ¿no? El coste. Y también otra cosa que está apareciendo, y yo creo que también es muy interesante, este es un estudio que se publicó en enero del 22, es un poco antiguo, pero que al final las evidencias lo que muestran es que los días sin reuniones hacen que los empleados sean más productivos, tengan un control de mayor autonomía. Bueno, todos los factores normalmente suelen ser bastante positivos, ¿no? Cuando reducimos las reuniones. Entonces, pues bueno, estamos ahí en esa realidad entre la reunión sí no, y estamos aprendiendo a gestionar cómo manejar el tema este de las reuniones que ha desbordado a todas las organizaciones. Disminución de los viajes de trabajo. También esto iba a bajar. Pues bueno, ¿qué estamos viendo? Que ya desde 2023 vuelve a crecer, ¿no? O sea, al final hay un crecimiento de eventos presenciales y además cada vez hay más asistencia a estos eventos presenciales. O sea, de hecho, no sé si os habéis fijado o no, pero este mes por lo menos ha habido 6 congresos de recursos humanos. No sé si os habéis fijado, ¿no? O sea, en un mes. Entonces, pues bueno, y en todos estaban llenos, ¿eh? O sea, yo he estado mirando y he estado viendo y lo he estado un poco monitorizando y en todos había muchísima asistencia, o sea, que realmente el tema de la presencialidad parece que va a seguir. Sigue de un modo distinto, ¿no? Como luego miraremos, ¿no? Luego os explicaré cómo hemos aprendido a manejar el tema de presencial y el remoto. Otro de los factores también importantes, el rediseño o la reforma de los espacios de trabajo. Era algo que también parecía, cuando estábamos en plena pandemia, que las organizaciones iban a hacer. Entonces, ¿qué estamos viendo? Es verdad que está creciendo, o sea, las barras amarillas representan metros cuadrados de coworking y las marrones de flex office, ¿no? El concepto de flex office son al final espacios donde cualquier persona de cualquier organización puede ir, ¿no? Y son flexibles, o sea, puedes ir un día y no ir otro día, ¿no? Y el coworking. O sea, están apareciendo terceros espacios en los que las personas que trabajan, por ejemplo, en formato híbrido, pues igual no van a la organización o a la sede en la que están, pero deciden ir a otro lugar que puede estar más cerca de su casa y que la organización les permite trabajar desde allí, los días que no tiene que asistir presencialmente. Y lo que os decía, este era el gráfico que quería compartir de cómo hemos aprendido qué hacer en cada espacio, ¿no? Por un lado, cuando se le pregunta, ¿no?, a trabajadores, managers y empleados sobre qué hacer y qué prefieren hacer en cada uno de estos espacios, pues bueno, vemos claramente que cuando la gente tiene que hacer tareas que requieren concentración, prefieren estar solos. Prefieren estar en casa, trabajar solos y de esa manera se concentran más que en las oficinas, ¿no? Y luego, ¿qué quieren hacer en la parte presencial? Sin duda, actividades relacionales y de construcción de equipo y el refuerzo de cultura corporativa, sentido de pertenencia, espacios informales de conexión o reuniones de coordinación y colaboración entre. Os he dicho las 4 que sería una mayoría de preferencia presencial. O sea, que si nos vemos, que sea para algo, ¿no? Y que nos aporte un valor diferencial. Y esto también está condicionando el diseño de algunas oficinas. Nosotros sí que tenemos clientes que sí que han hecho esta remodelación y ya han planteado y han construido sus espacios pensando en esto. O sea, las oficinas han cambiado completamente. O sea, ya no son filas de mesas con sillas y monitores, sino que han creado distintos espacios. Espacios para tener videollamadas, pequeños y concentrados, espacios polivalentes donde puedo juntarme con un equipo de 20 o con un equipo de 3, donde puedo juntar 2 espacios o separarlos. O sea, es verdad que sí que hay compañías que han aprovechado esto para transformar sus lugares de trabajo. Más cosas que nos preguntamos. El cambio de horario de entrada y salida y los descansos, y los cambios de jornada, de trabajo semanal, anual de los empleados. O sea, el tema del tiempo también parecía que era algo que iba a cambiar con la pandemia. ¿Qué estamos viendo? Que sí que ha cambiado, pero sobre todo lo que ha cambiado es desde la perspectiva de la flexibilidad horaria.
cada vez los empleados lo que prefieren es tener una flexibilidad horaria, más que una flexibilidad de espacio. O sea, la flexibilidad ha llegado para quedarse. De hecho, es lo que cada vez los empleados valoran más y las empresas están ofreciendo más. O sea, sobre todo en trabajos donde no son producción y con horarios fijos y turnos, etcétera, ¿no? O sea, la flexibilidad horaria ha llegado y esta es una de las cosas que se ha quedado, ¿no? Y bueno, al final hay muchas maneras de ser flexible y en esta matriz de este artículo, que me parece bastante sugerente, lo que plantea es qué modalidad de flexibilidad quieres dentro de tu organización para a partir de ahí hacer tu propuesta de valor para los empleados, ¿no? Porque al final es algo que los empleados valoran, la flexibilidad, probablemente más que otros beneficios que las empresas ofrecen. ¿Y qué es lo que no esperábamos que pasara? Hemos hecho un repaso, bueno, más o menos las cosas que decíamos que iban a cambiar, más o menos han cambiado, pero había cosas que no esperábamos. Entonces, lo primero que no esperábamos, a mí es una gráfica que me gusta mucho porque lo que nos muestra son las intenciones de contratación de los empresarios, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando vemos el histórico, que el máximo que habíamos llegado en el tercer trimestre de 2017, que fue el momento del casi el pleno empleo en España, etcétera, el máximo de intención que habíamos llegado era de un 11%. Pues vemos cómo en el cuarto trimestre de 2020 se disparó al 33%, 34%, 23%. Esto quiere decir compañías que afirman que van a contratar, ¿no? Entonces, tuvimos una explosión de contratación, sobre todo entre el cuarto trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022. O sea, realmente todas las empresas se volvieron locas contratando. Estos son datos de España, ¿eh? O sea, que realmente... Y aquí fue un momento en el que, igual alguno de vosotros, si hay alguno que está escuchando, que trabajaba en adquisición de talento, era cuando estaban desbordados por todos lados. Y los que trabajan más en la parte de gestión o cultura, era donde se estaban preguntando todo el mundo por qué se va la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, era una dinámica también de mercado que estaba disparada, ¿no? En cuanto a expectativas. Y luego cuando vemos, este es un gráfico un poco más complejo, pero que voy a resumir mucho, estos son los afiliados en régimen general por tipología de contrato. Hubo otro efecto en nuestro país que fue la entrada de una nueva ley laboral que lo que hacía era pues bueno, limitar mucho la contratación temporal. Entonces esto también lo que ha hecho es que vuelva a haber otro efecto que cambia otra dinámica del mercado, ¿no? Que es, al final, por resumir mucho, crecieron los indefinidos a tiempo completo en más de 2 millones de personas, ha crecido más o menos desde 2019. Los indefinidos a tiempo parcial también han crecido unos 700.000 y los fijos discontinuos también han crecido unos 700.000, mientras que han decrecido 1.900.000 más o menos de los contratos temporales. O sea que realmente estamos en una dinámica del mercado que está cambiando. O sea, donde realmente el trabajo temporal está tendiendo al mínimo, ¿no? O realmente donde cada vez son menos contratos de trabajo temporal. Y esto nos lleva a dinámicas también donde hay, pues al final, estos son las bajas voluntarias, aunque no se ve arriba, estos son bajas voluntarias a final de mes en nuestro país. Estamos viendo cómo estamos llegando a niveles de bajas voluntarias que no habíamos visto hasta ahora en nuestro país, unido también por este factor de cambio de tipologías de contrato. Entonces, claro, eso está haciendo que las personas, aún teniendo contratos indefinidos, estén abandonando sus compañías. Bien porque no están trabajando las horas que querían, que como hemos visto en los acumulados, la gente estaba trabajando menos horas de las que se trabajaban antes incluso de la pandemia, y además que la gente de alguna manera haya perdido el miedo a dejar un trabajo indefinido, ¿no? que hasta ahora estaba más latente. O sea que realmente, y vemos picos de subida, por supuesto. Y esto también ha acabado con otra dinámica que antes era muy habitual con los trabajadores temporales, que estaba asociada a la finalización del contrato. O sea, un temporal
prefería acabar un contrato temporal porque tenía una indemnización para luego coger otro temporal. Entonces, esta dinámica lo que hace es que al final las personas, si tienes una oportunidad, hagas una baja voluntaria para coger la otra, ¿no? Entonces, son dinámicas que también tenemos que aprender a manejar dentro de las organizaciones. Además, ¿qué estamos viendo también? Pues bueno, esto es seguramente muchos de vosotros o los que lleváis más tiempo en el sector seguro que lo conocéis, que es los datos de Gallup, de engagement. Y al final ha aprovechado Gallup para aquí meter la etiqueta de quiet quitting, ¿no? Cogiendo el tirón del periodístico. Pero al final lo que habla es del porcentaje de personas que están enganchados, no enganchados o desenganchados con las organizaciones. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que realmente pues no evoluciona mucho. O sea, cuando vemos datos acumulados históricos, más o menos siempre estamos en los mismos, ¿no? 20 y picos % de engagement, sobre el 60% de gente que no está enganchada y un 18% de gente que está desenganchada de la organización. O sea, que en esto no ha cambiado tanto. O sea, cuando se hablaba mucho del quiet quitting, etcétera, pues realmente no ha cambiado mucho de cómo era hasta ahora. Lo que probablemente sí que ha pasado es que es más visible y se declara más dentro de las organizaciones. Y aquí hay otro dato que para mí también es bastante relevante y es la apertura hacia el cambio de los empleados, ¿no? O sea, que incluso las personas cuando están enganchadas se plantean cambiar de trabajo o están en búsqueda activa, ¿no? Esto también es otro factor que también es importante, ¿no? O sea, que todo el mundo cada vez está más atento al mercado para hacer cambios. Y luego hay otro factor, este es de un estudio nosotros que hicimos sobre qué buscan las personas en las carreras profesionales, y lo que vemos sobre todo es que al final tiene mucho que ver con la conciliación con la vida personal y familiar. O sea, ha habido un cambio en preferencias. O sea, ya a la hora de tomar decisiones de carrera profesional o de dónde trabajo, el peso de mi tiempo cada vez pesa más, ¿no? Y esto es algo totalmente nuevo. O sea, esto hasta antes de los últimos 3 años no lo habíamos visto, ¿no? O sea, siempre cuando veáis este tipo de estudios, incluso estudios antiguos que nosotros teníamos, siempre el top 5 es ganar dinero, reconocimiento profesional, o sea, las que vienen debajo, ¿no? Entonces aquí esto también nos puede ayudar porque la flexibilidad ahora está tan valorada, ¿no? Y por qué se convierte en un factor importante en la propuesta de valor de las organizaciones. Además, también estamos viendo que el nivel de estrés, pues bueno, va ahí poco a poco, va subiendo. O sea, las organizaciones cada vez están tensionando más o los empleados se sienten más estresados. Cuando vemos datos de estados de ánimo general, pues también vemos que cada vez hay más gente preocupada, ¿no? O sea, un 44% preocupada y podríamos decir con emociones positivas o con actitudes positivas, solo un 25%, ¿no? O sea que, y además, bueno, para mí este también es un dato bastante inquietante por lo menos, que este es un estudio que hicieron distintas universidades de España sobre la situación de los estudiantes, ¿no? Y aquí, durante 2023, en 2023 lo publicaron y fue un estudio sobre 2022. A partir de las baterías que habían pasado, identificaron que el 47% podrían ser diagnosticados de los estudiantes, ¿no?, de la muestra con ansiedad y un 21% como un caso clínico de depresión. O sea que realmente las personas también en general tampoco es que pues bueno, estemos todos demasiado bien, ¿no? Incluso los estudiantes que son los trabajadores que están llegando a las organizaciones o que vendrán después, ¿no? Y cuando ya vemos datos globales, el nivel de burnout, pues bueno, todas las líneas para arriba, ¿no? O sea que igual también desde las organizaciones hay cosas que no se están haciendo bien a la hora de gestionar personas. ¿Esto que está llevando? Pues ya tenemos datos en nuestro país que también una posible consecuencia es que cada vez los ocupados que no trabajan por enfermedad, accidente o incapacidad temporal va subiendo. O sea, si lo comparamos con 2019, hemos subido pues casi 2 puntos, ¿no? Con picos de más de 2 puntos o de 2 puntos, ¿no? O sea, que realmente
pues bueno, puede ser que todo esto siga evolucionando y las incapacidades temporales, enfermedades, accidentes. Aquí también, ¿qué nos dicen, ¿no? Cuando hacemos ese análisis más cualitativo? Que antes las personas se tomaban un paracetamol y se iban a trabajar, ahora se quedan en casa en reposo, ¿no? Entonces, esa dinámica también está cambiando y eso también tiene implicaciones para las organizaciones. Aquí, bueno, he traído un par de modelos que a nivel internacional cada vez se le está prestando más atención a todo lo que tiene que ver con la salud mental. Este es, bueno, unas recomendaciones que hacía la OMS con la ILO, con la Organización Internacional del Trabajo. Y también recomendaciones, este es un modelo muy interesante que hace como si fuese el Ministerio de Sanidad americano, donde ya lo plantean desde una perspectiva holística, ¿no? Donde realmente dicen que la salud mental, y yo creo que muy acertadamente, es una combinación de cosas, no es solamente el bienestar en tu organización, ¿no? Y que estar bien en el trabajo implica muchas cosas más que realmente estar satisfecho o estar feliz, ¿no? Como se ha hablado muchas veces en las organizaciones, ¿no? Luego también estamos viendo dentro del sector tecnológico, estos son despidos en tecnología, o sea que estamos también en un contrapunto donde están creciendo los despidos entre los que parecía que eran los intocables, ¿no? O sea que está bajando la inversión, están bajando startups, o sea, cada vez, ahora como es más caro el dinero, hay menos inversiones en startups, las rondas de capital son más bajas, no tienen sobreexpectativas, entonces empiezan a despedir. También hay otro efecto que es la sobrecontratación, o sea, se mezclan esos dos factores, ¿no? Y un poco para acabar con esta parte, además, los empleados ya declaran, ¿no? y es muy interesante este artículo de mayo de este año, que ya están perdiendo la paciencia de tanto cambio. O sea, realmente las organizaciones llevan una temporada donde están en constante cambio, en constante cambio, en constante cambio, pero las personas están empezando a decir basta. O sea, ya igual nos tenemos que empezar a tranquilizar, ¿no? O hacerlo de otra manera, o que no seamos tan variables, o que lo vivamos de otra manera. O sea, el cambio es un continuo, eso lo sabemos todos, pero seguramente que se puede hacer mejor, ¿no? Y esto también está llevando a otro efecto, que es que todos los analistas económicos les cuesta entender por qué con los datos macro que tenemos no hay una recesión, y es que hay un factor humano que nos está llevando al carpe diem. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque las personas pues eso, tengan menos capacidad adquisitiva, tengan menos ahorro, deciden tomar decisiones en el momento para pasarlo bien, tener buenas experiencias y pensar menos en el mañana, ¿no? Que esto también es un grandísimo riesgo. Pero es algo que está sucediendo también en las organizaciones. Bueno, ya entramos en la recta final. Me quedan 5 minutos para lanzaros 5 ideas. Y estas 5 ideas tienen que ver con qué pueden hacer las áreas de gestión de personas ante esta selección de señales. Hay más y podríamos entrar en más detalle, pero sí he querido traer esta selección que yo creo que es bastante relevante porque nos ayuda a explicar cosas que están pasando en la organización. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Bueno, aquí partimos de un punto de autocrítica. Estos son datos de un estudio que acabamos de publicar nosotros sobre el rol, o sea, el presente y el futuro de la función de recursos humanos. Aquí cogíamos 11 ejes, que al final es una adaptación de los famosos ejes de Ulrich, que probablemente los más viejos del lugar los conoceréis, de su libro del 97, sobre los ejes de cambio de la función de recursos humanos. Y por un lado había una autoevaluación de profesionales, tuvimos una muestra de 715 en España, o sea que es bastante representativa. Y aquí lo que para nosotros sí que nos da una idea bastante clara de cuáles son las asignaturas pendientes de la función, ¿no? Hacer un poco ese assessment y esa autocrítica. Y por resumir, serían las 4 que hay abajo, ¿no? O sea que la primera recomendación para mí sería atender y pensar, por lo menos en cada una de las organizaciones, cómo
estamos valorándonos y cómo somos de ágiles para dar respuestas a las demandas del mercado y de los empleados, incluso del negocio, cómo estamos manejando la tecnología, cuánto nos basamos en evidencias para tomar decisiones o cuánto estamos enfocados en aportar valor a la organización. Estas son para mí 4 preguntas con las que probablemente todo el mundo debería plantearse y desde el principio. Y ahora os voy a, las tendencias que os he traído, que es una selección. Esto es un ejercicio que nosotros hacemos que llamamos Work Horizons. Y en el de este año, que al final lo que hacemos es ordenar todas esas etiquetitas que veíais antes, ¿no? Entonces, uno de los factores que hay que entender a la hora de gestionar personas hoy y en los próximos años es entender que todo es contingente, o sea, que todo está en movimiento y que todo puede cambiar. Y esto nos obliga a plantearnos una nueva manera de hacer una planificación estratégica de personas, de hacernos planteamientos zoom in, zoom out, que eso quiere decir mirar al corto y al largo, realmente tener más concepción de la situación y el contexto que estamos viviendo, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros el situational awareness, ¿no? Ser muy conscientes de todo esto que os he estado contando que está pasando y llevarlo a las organizaciones. O sea, no simplemente quedarnos con nuestros análisis internos de lo que está pasando en la organización, sino ser capaces también de mirar un poco más allá, de tener un pensamiento crítico, de ofrecer sentido para las personas y para los empleados y para todo el mundo cuando se hace preguntas relacionadas sobre qué está pasando o qué puede pasar en mi organización, qué puede pasar en mi sector, darle pistas también que ayuden a las personas a tener referencias, porque como hemos visto antes, no confiamos en nada, no hay ninguna fuente que sea fiable. Entonces tenemos que, desde el área de personas, convertirnos en parte en esa fuente fiable de conocimiento. También, por supuesto, a mí esta es una idea que me encanta, que es la de sustraer. El área de personas es un área que tiende mucho a añadir, o sea, la búsqueda de soluciones y suele ser siempre aditiva, o sea, de sumar más, hacer más. Es la naturaleza humana, incluso. Y yo creo que estamos en un momento en el que seguramente, y no solamente por lo que ya tenemos, sino por lo que viene, o sea, viene una tecnología que generar va a ser muy fácil y hacer más va a ser muy fácil. Entonces tenemos que empezar a aprender a sustraer, o sea, a hacer menos o a dejar las cosas al mínimo nivel que aporten valor, ¿no? Y este es otro factor importante. Por supuesto, tiene que ser una función que sea regenerativa, o sea, que las personas y las organizaciones y desde el área de personas que tú aportes algo positivo a tu organización, incluso más allá, incluso a tu comunidad, a tu país, o sea, que realmente hagas que el mundo sea mejor desde tu función, ¿no? Y aquí tenemos mucho que hacer las áreas de personas, para que las personas estén mejor. No mirar a otro lado. O sea, sabemos muchas veces que estamos haciendo un plan de bienestar que no me lo creo ni yo. ¿Realmente esto es regenerativo? ¿Realmente esto va a hacer que los empleados estén mejor o el problema es otro? Y tenemos que hacer que los managers gestionen mejor a las personas y le bajen el estrés. Bueno, yo creo que son preguntas que tenemos que empezar a hacernos también. Y por último, por supuesto, permanecer humanos. O sea, esto es algo indudable, sé que está muy dicho, pero en un mundo donde se avecina cada vez más tecnológico y más virtual y donde todo lo virtual nos va a desbordar todavía más, cada vez va a ser más importante permanecer humanos. Y hasta aquí lo que os quería contar. Clavado en tiempo. Muy bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Rafa, por esta exposición tan clara. Si te parece, pues damos paso al turno de preguntas. Informaros que de momento en formato presencial no ha entrado ninguna, ¿vale? Pero dejamos un par de minutos, no sé si hay alguna en formato presencial.
Vale. Sí, gracias Rafa por la excelente exposición. Yo quería hacer una pregunta relacionada con todo el aumento de burnout, estrés, cuando oigo iniciativas de gestor de felicidad, ¿hasta qué punto chirrían esas iniciativas con la realidad latente, que probablemente es más compleja y requeriría quizá otros factores más profundos para gestionar, ¿no? Aquí, desde nuestra perspectiva, nosotros ahí somos bastante críticos, ¿no? Con eso. O sea, que realmente, y lo que hablábamos, ¿no? De esa tendencia que va a venir, o sea, donde ya eh, todos vamos a querer cosas reales. O sea, cuando una organización nos diga algo que no se lo creen ni los que lo han diseñado, todo el mundo va a levantar la mano y van a perder más credibilidad. O sea, realmente nos acercamos a un momento en las organizaciones donde si realmente quieres abordar un tema de gestión del bienestar, vas a tener que tocar distintos factores. O sea, y al final sabemos que el bienestar, y hay mucha literatura al respecto, es bastante complejo, e incluso la felicidad. O sea, se ha estudiado y hay investigaciones y nosotros conocemos a gente que está trabajando con cierto rigor sobre ese tema, pero que es multifactorial y además va más allá de la persona. O sea, normalmente cuando hablamos de la felicidad, gran parte de la felicidad depende de tu contexto, o sea, y de la realidad con la que vives. Entonces, o tú tocas el contexto o porque una persona haga mindfulness no va a estar mejor. O sea, puede que esté un poco mejor si le gusta y le desconecta, pero igual que podría correr o igual que puede jugar a pádel o que cualquier otra práctica, ¿no? Pero si queremos realmente abordar los problemas o el problema del bienestar de una manera profunda, hay que hacerlo tocando muchas variables. Y es verdad que las organizaciones hay ciertas variables que les da mucho miedo tocar. Y tienen que ver pues con organización, con personas, con managers, con cultura. O sea, hay muchos factores que son mucho más difíciles de manejar que contratar un programa de bienestar por Zoom, ¿no? Que al final, pues eso es mucho más barato y más fácil. Pero claro, depende, porque el resultado de eso, no, claro, retroalimentas, o sea, más decepción, más estrés, la persona más culpable, porque claro, si la empresa me está dando esto y yo sigo estando estresado, entonces soy yo que no lo hago mal. Entonces entramos ahí en dinámicas que son tremendamente perversas. Y yo creo que ahí los profesionales de recursos humanos y los psicólogos de las organizaciones lo primero que tienen que hacer es un trabajo de honestidad personal. O sea, decir, a ver, ¿esto que estamos haciendo realmente aporta o no aporta? ¿O, o vamos a hacer el problema más grande? Hola, he visto un par de cuadros que me llamaron mucho la atención. Vale. Uno de ellos era un gráfico sobre la edad de los profesionales y otro sobre el estado de ánimo o emocional de los estudiantes. En base a estos dos datos, me quedé pensando si hoy en día hay un estudio que nos muestra un panorama de que si hay algún déficit de profesionales o de estudiantes que están por ser profesionales eh, en el ámbito laboral. A ver, yo estudio como tal no tengo, ¿vale? No tengo estudio. Lo que sí que tengo son conversaciones y muchos clientes con los que hablamos. Y realmente este año están teniendo problemas para incorporar talento joven. O sea, programas que nunca habían tenido problemas para captar y para cubrir, este año los están cubriendo. O bien por la propuesta de valor que hacen, o sea, por las condiciones o lo que ofertan, o bien porque no hay perfiles de lo que están buscando. Es un poco ese mix, porque al final, ¿qué está pasando también? Que el mercado tiende siempre a concentrarse y todos compiten por los mismos perfiles. Entonces, además, esos perfiles son escasos, limitados y suelen ser pocos. Entonces, claro, cada vez son menos, porque nuestra población en este país cada vez hay menos jóvenes. Esto es, vamos, hay evidencias, o sea, algo indiscutible. Sí, también esperamos que dentro de lo que comentaba sobre
la percepción que hay sobre las empresas, más las leyes, la política, no desanime a la gente joven a no ser profesionales en el Bueno, futuro. esa es otra, también otra, que es cómo están entendiendo, que es otra de las tendencias que nosotros tenemos identificado. Aquí he traído 5 porque si no podríamos estar 2 días contando. Otro de los temas es una tendencia que nosotros llamamos el free work, ¿no? O sea, el no trabajar o buscar maneras alternativas de conseguir dinero, que no sean una contratación con régimen general en una compañía o en una empresa. Y esto es otro fenómeno que está apareciendo, ¿no? Otras maneras alternativas de ganar dinero. Nada. Buenas. Bueno, en primer lugar, gracias. Y en segundo lugar, quería preguntarte un poco, o sea, ante este futuro tan cambiante, tan incierto, incluso un poco pesimista, me ha dejado buen sabor de boca ahora, ¿qué skills o conocimientos debe desarrollar un psicólogo en las organizaciones, no solo para su área de trabajo, sino también para ser competente en el mercado, para otras empresas también, todo? Vale. Aquí, o sea, yo te diría, para mí hay un factor diferencial clave, que es el pensamiento crítico. O sea, ser muy crítico, saber manejarte con información, también el pensamiento analítico, el pensamiento creativo. O sea, vamos hacia un área cognitiva donde el diferencial va a ser lo que yo puedo sacar de una máquina o de una tecnología. Y ese diferencial lo va a marcar el pensamiento. Entonces, esto es algo que viene y que va a marcar mucho la diferencia. O sea, personas que realmente sean capaces de sacar el máximo de esas nuevas tecnologías van a ser realmente diferenciales. Eso por un lado. Y por supuesto, todas las soft skills, ¿no? O sea, toda la parte al final relacional de trabajar con otros, cooperar con otros, la capacidad de un liderazgo, pero un liderazgo entendido como algo que no es permanente, sino que realmente tú puedes liderar en un momento, pero en otro momento puedes no estar liderando porque los equipos de trabajo son más dinámicos, más transversales, puedes estar en proyectos de muchas maneras. Y por supuesto, yo creo que toda la parte emocional y de entender a los demás, yo creo que van a ser también factores importantes. Y ya para acabar, yo creo que también la curiosidad. O sea, ser muy curioso, intentar descifrar todo lo que está pasando desde nuestro marco, ¿no? O sea, como psicólogos al final tenemos unas gafas que son distintas a las de un economista o las de un sociólogo o las de un abogado. Yo creo que tenemos una grandísima oportunidad ahora mismo, si somos capaces de cogerla. Y pasa mucho por empezar a cuestionarnos todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo lo hemos hecho? El resultado que ha dado y empezar a atreverse a hacer cosas distintas. Porque las soluciones que nos han servido hasta hoy probablemente dejen de funcionar, ¿no? O sea, cosas como los modelos de competencias, que hay organizaciones que lo han trabajado muy bien y es verdad que lo tienen asentado y les han sido muy útiles, pero hay muchas que no les ha servido para nada, simplemente para cargar de burocracia a la organización, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cómo esto va a evolucionar, y ahora hablaremos de skills, y no digo que las competencias no sean importantes, sino que seamos honestos en si nuestra organización está preparada para hacer eso y gestionarlo. Porque ya os digo que depende siempre de cada organización, cada sector, cada realidad, cada mercado, cosas que te valen en un mercado en otro pueden no valerte, y superar un poco, ir más allá de las modas y pensar más en las evidencias y en los datos. O sea, esto vale, y experimentar mucho, experimentar, probar. Oye, pero probar de una manera seria. O sea, quiero decir, con datos, un diseño de experimento bien hecho y que realmente podamos tener conclusiones de ese experimento que hacemos. ¿Te encaja? Vale. Si no, yo te hago una pregunta. Venga, dispara.
Pues no has hablado de psicología directamente, tus datos para mí eran de mercado, Sí, bueno. es un análisis de mercado de trabajo. Y entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Limitarnos a leer el mercado? ¿Qué tiene de diferencial psicología de las organizaciones? O sea, no, yo lo que ¿Nos creo... tienen que dar el trabajo hecho o lo hacemos nosotros? ¿El qué? El trabajo estos datos que tenemos nosotros de Bueno, especial. este trabajo lo puede hacer cualquiera. O sea, al final estadística y cualquier psicólogo estudia estadística, quiero decir, y conoce y sabe cómo funcionan las bases de datos, o deberían saberlo. O sea, hay muchos de los datos que hay aquí que son o del INE o del SEPE, o sea, son datos que cualquiera puede obtener. Entonces, para mí lo que sí que es importante sobre todo es salir de la mirada hacia adentro y mirar hacia afuera. Por supuesto hay que seguir mirando hacia adentro. Lo que pasa es que si interpretas lo de dentro sin mirar hacia afuera, puedes estar interpretando mal, porque no estás teniendo en cuenta todas las variables. Está claro que no vas a poder controlar siempre todas las variables, pero sí que hay factores que te pueden estar impactando en tu organización y que si no la estás contemplando, ese cambio en el mercado, tus decisiones pueden ser erróneas o incluso te pueden llevar a conclusiones que no son ciertas o te pueden hacer no aceptar la realidad. O sea, ahora mismo un suceso que yo estoy viendo en bastantes organizaciones es que no se está aceptando la realidad y que se quieren abordar problemas contemporáneos de manera más clásica y ya no, así no va a valer. O sea, tú entiendes que tienes que dar flexibilidad o si no, vas a tener problemas para atraer gente, por ejemplo, ¿no? Sobre todo perfiles cualificados o de tecnología. Hay datos sobre ello. O sea, es que no es... y como pues, al final, si te dedicas a la adquisición de talento, tienes que saber cómo funciona el mercado. Si te dedicas al engagement, tienes que saber cómo está el mercado. Vamos, a lo que te dediques, no puedes mirar. No. O sea, para mí, uno de los retos está en superar mi expertise técnica y tener una mirada más transversal, ¿no? También ser capaz de trabajar con otros especialistas que te aporten esas miradas. No tienes por qué tú saber todo esto. Hay organizaciones, hay contextos que te pueden ayudar a tener esa información. No es que tú la tengas que generar toda. Lo que tienes que tener son fuentes fiables que te ayuden a interpretar la realidad. Voy a ser un poco malo. Venga, claro. ¿Tiene sentido, entonces, que una persona ahora diga, voy a estudiar psicología de las organizaciones? ¿Tiene sentido mantener esta sección? Ahora me tienes que A decir, ver, sí, por supuesto. yo lo he dicho desde el principio, creo que tenemos una grandísima oportunidad. Hasta ahora no hemos conseguido ese posicionamiento, siendo muy honesto. O sea, creo que es es una especialidad que tiene recorrido y tiene todavía mucha capacidad de penetración e impacto en las organizaciones. Sobre todo si nos basamos en evidencias, si hablamos de una manera técnica, si tenemos datos, si superamos las opiniones y si somos capaces de contrastar las opiniones con datos. Igual que no se contrasta al director financiero de determinadas cosas, pues a las áreas de personas no se les debería opinar cualquier persona si tuviésemos datos fiables y válidos y sólidos como profesionales para contrarrestar con otros miembros de los comités de dirección. Pero claro, eso supone un esfuerzo y cambiar un poco el mindset de quedarnos en una parte quizás más soft, que es importante, pero también tienes que tener datos, evidencias y hablar el lenguaje del negocio. Si no hablas como el negocio no te va a entender. Vas a ser el místico. Es así. Bueno. Y Ricard. Gracias, Rafael. Yo no me atrevía a hacerte la pregunta que te voy a hacer, pero con la respuesta esta que has dado me atrevo, aunque parezca ser romper un poquito el esquema. Yo estuve el otro día en un foro
sobre el Estatuto Europeo. Es un foro que está animado por eurodiputados españoles y parece ser que ha sido aceptado por la Comunidad Europea. Entonces, en este foro estaba Maite Pagazundúa, que no sé si te suena, la llaman Pagaza porque Pagazundúa es muy complicado. Entonces, ella al final de su exposición dijo algo que realmente nos preocupó a todos. Dijo que ella estaba percibiendo que en el ámbito de los estados había estado significa pues industria, empresas, había como una tendencia, ella lo llamó eufemísticamente, más teológica que laica. Claro, yo entendí teológica por sectarista y entendí laica por interés general. ¿Realmente tú, por tu experiencia, crees que aparte de estas dos palabras, sino la interpretación, puede estar también ocurriendo aquí, que tengamos una tendencia más bien a cerrarnos y a no compartir con los demás y buscar una unidad común para tener un Estado europeo fuerte que se pueda presentar contra un Estados Unidos o contra una China? Porque claro, cuando sumas los gráficos europeos, si los sumas, pues somos, no sé si tanto, pero igual que los americanos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, sé que es una pregunta que se sale un poco de... No, 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 pero con la respuesta que has dado puedo dar antes... mi opinión. Sí, O sea, sí, sí. no como experto, pero Mm. sí que mi opinión te la puedo dar, porque no tengo datos realmente, pero Sí. lo que sí que puedo intuir o lo que sí que veo es que creo que estamos en un momento en el que el modelo de Europa, los países, no es que no se lo acaben de creer, sino que hay tantos líos internos que es difícil trabajar en Europa. O sea, cuando tú estás en cualquier, o sea, mira cualquier estado de la Unión Europea, sobre todo los fuertes, tienen un lío interno del carajo. O sea, España tenemos aquí un lío que no veas. Italia tiene un lío que no veas. Francia, pues bueno, más o menos está salvado, pero bueno. Alemania tienen un lío también importante. O sea, cuando te vas a los grandes países europeos, que son, en teoría, los que tienen que fortalecerse, ves que realmente hay una voluntad, pero sí que es verdad que el lío interno les cuesta, ¿no?, para llevar. Y yo creo que probablemente la única opción de Europa será unirse. O sea, Europa se tiene que plantear qué papel quiere jugar en este nuevo escenario. O sea, donde, por supuesto, está China, Rusia, que está ahí, que es un player que, aunque parezca que están ahí y que no hacen nada, pero están ahí, tienen mucho poder y mucha influencia. Luego está el sur global, que India quiere liderar, que a ver qué nos cuentan. Luego África con la influencia de China, que también a ver qué pasa. BRICS. Luego Reino Unido, que tiene que decir también qué quiere ser en todo esto. Estados Unidos y también el sur latinoamericano, ¿no? Entonces, claro, el lío que hay es bastante importante. Pero es verdad que falta como... O sea, lo único que yo estoy viendo una Europa unida ahora está siendo con el tema de Ucrania. O sea, aquí sí que... Pero claro, ha habido un enemigo y aquí ha habido un interés que yo creo también puede tener mucho que ver con esta voluntad de relanzar Europa, ¿no? Porque realmente con todas las polarizaciones y o sea, el impulso de los nacionalismos que está habiendo en todos los países, pues claro, hay que contraponerlo. Entonces, vamos a ver, pero yo creo que es la única alternativa. O sea, o Europa cree en ella y se empieza a colaborar más y a hacer cosas y modelos más transnacionales, o sea, o global, más allá de la moneda, o si no hay un riesgo de que Europa acabe prácticamente deshecha. Entonces... Y es difícilmente cambiable, entiendo. Sí, tremendamente difícil.
Pero es que creo que es la única alternativa. O sea, Europa o se une más, o se une más, o si no perderá poder. Sí, sí, ellos han presentado un estatuto europeo que parece ser que como mínimo está aprobado para estudiarlo. Entonces veremos ahora qué pasa. Sí. Bueno, y yo creo que aquí también, o sea, Europa tiene una gran oportunidad de, según cómo la maneje, de ser un polo muy atractivo para atraer pues determinadas profesionales, determinadas compañías, pero tiene que ver también cómo Europa hace luego con todo el tema de la transición ecológica, pero a ver esto cómo le sale, porque aquí también hay muchos riesgos. O sea, es tremendamente arriesgado, sobre todo cuando tú eres el único que está luchando, o sea, compitiendo por eso. O sea, puede que tú te hagas muy grande en tu parcela, pero para combatir global tienes que ser también competitivo fuera. Entonces, bueno, aquí hay muchísimos dilemas que veremos, porque China no está con el cambio climático. Entonces, bueno, a ver todo esto cómo lo articulamos. En España creo que es un tema que no se trabaja. Tengo la sensación de que no hay unión de empresas o de asociaciones para ponerse fuerte con los que están haciendo este estatuto, ¿no? Los eurodiputados que están emperrados en esto, ¿no? Da la sensación de que no hay... Bueno, y las empresas están a otras cosas. Sí. Y sobre todo para influenciar a nivel local, sobre todo. O sea, ¿cuántas multinacionales españolas hay? Poquitas. Que realmente sean multinacionales. O sea, y estas ya trabajan de otra manera, las grandes. Muy bien, gracias. No, nada. Gracias a ti por la pregunta, muy retadora, ¿eh? No sé si hay alguna pregunta de la gente que está en casa. No, de momento en formato virtual no hay ninguna pregunta. No Vale. sé si queréis aprovechar estos 5 minutos para así cerrar la conferencia o lo que vosotros deseéis. Gracias. Pues bueno, si no tenemos más preguntas, podemos cerrar en este punto. Yo quiero dar otra vez las gracias en nombre de la sección. Ha sido un comienzo de temporada para mí por todo lo alto. Y bueno, pues esperamos que os haya aportado, que hayáis disfrutado. Muchas gracias a los que habéis venido presencial. También gracias a los que estáis online. Y cerramos, Rafa. Sí, pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en las próximas. Eso es. Muchas gracias. Gracias, que vaya bien. Buenas noches.